Noticias de última hora. Evacuado temporalmente el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass tras incidentes en la cárcel de La Roca. Jorge Glass es trasladado temporalmente tras incidentes en La Roca, mientras se llevan a cabo operativos de control por parte de fuerzas de seguridad y se activa la coordinación gubernamental. El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glass, 2013 a 2017, ha sido evacuado temporalmente este domingo del centro penitenciario La Roca, en Guayaquil, después de que se registraran incidentes en las instalaciones y las fuerzas de seguridad tuvieran que intervenir. De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional de Prisiones de Ecuador, SNAI. Durante la jornada se han registrado incidentes provocados por personas privadas de libertad como parte de una clara estrategia para desestabilizar el orden y la paz del país. Frente a este intento de alterar la tranquilidad nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, de forma inmediata se activaron los protocolos de seguridad necesarios para neutralizar la situación, ha indicado el SNAI, que apunta a que el gobierno central no permitirá ningún tipo de atentados. En este sentido, ha explicado que Glass ha sido trasladado temporalmente con el objetivo de garantizar su bienestar e integridad, mientras que los agentes han realizado operativos de control de armas, municiones y explosivos. Una vez concluidos estos procedimientos y tras la evaluación correspondiente, Jorge Glass regresó al centro, ha agregado. Ecuador acusa a Glass por delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción de la provincia de Manabí tras el paso de un terremoto que dejó más de 670 muertos en 2016. Seguimos con las noticias. Según el gobierno, Daniel Noboa tendría camino libre para llenar el vacío de poder, entre el lunes o martes, cuando sanción a Verónica Abad esté en firme. Ministro José de la Gasca aseguró que la vicepresidenta no está destituida, sino que ha sido inhabilitada. En las próximas horas habría nueva vicepresidenta. El candidato presidente de la República, Daniel Noboa Asín, tiene el camino libre para hacer campaña política para la segunda vuelta del 13 de abril. Pero todavía no podrá designar a una vicepresidenta de la República temporal que reemplace a Verónica Abad, hasta que se ejecute la suspensión de sus derechos de participación. Después del mediodía de este 24 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral notificó a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y a la vicepresidenta de la República, de su sentencia de última instancia que negó un recurso de apelación y confirmó que Verónica Abad cometió violencia política de género tipificado como una infracción electoral muy grave en el Código de la Democracia. Las partes procesales, la denunciada y la denunciante, pueden presentar un recurso horizontal de aclaración y ampliación al fallo, para lo que tienen 3 días hábiles, que vencerían entre el jueves y viernes. Los jueces electorales tienen 2 días hábiles para responder el pedido y ahí la sanción a Abad se encontraría en firme. Esto podría ser entre el lunes o martes de la próxima semana. El TCE informará al Ministerio del Trabajo para que registre el impedimento en su sistema, con lo que la segunda mandataria no podrá ejercer ni el cargo de vicepresidenta, ni otro en el sector gubernamental, ya que entre los derechos de participación está el de poder ejercer un cargo público. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, precisó, este 25 de marzo, que Abad no ha sido destituida, sino que al ser sancionada con la suspensión de estos derechos políticos, estará inhabilitada para ejercer el cargo de vicepresidenta. Suspenderle los derechos no significa destitución. El efecto de la suspensión al estar inhabilitada es una razón de fuerza mayor que configura la ausencia temporal. Esta sentencia es inapelable, por lo que el derecho de pataleo no existe, dijo. Añadió que el gobierno sabrá llenar estos vacíos de poder, y no adelantó cuál podría asumir el reemplazo de Abad, que hasta febrero pasado fue Cynthia Gelibert, secretaria de la administración. Admitió que con este fallo del TCE el camino estaría libre para que el candidato presidente Daniel Noboa pueda encargar el poder en buenas manos, porque no pondría en riesgo al país. Seguimos con las noticias. La candidata de Rafael Correa, Luisa González, se refirió a la confrontación con Daniel Noboa en el debate presidencial. La candidata Luisa González mantuvo un encuentro con jóvenes donde habló de su confrontación en el debate presidencial por la segunda vuelta electoral. En su segundo día de campaña, la candidata del correísmo, Luisa González, se refirió a la confrontación que protagonizó en el debate presidencial de la segunda vuelta electoral. El debate se desarrolló el domingo, 23 de marzo, y estuvo marcado por un diálogo con muchos ataques y pocas propuestas. Precisamente, uno de los incidentes más notorios fue cuando el candidato presidente, Daniel Noboa, se refirió a su contrincante como Rana René, apelativo con el que se refieren González en los chats del caso Ligados. Tras varios señalamientos con ese apelativo, finalmente la candidata explotó y respondió: "A mí me respetas y deja de ser majadero". Y responde, más bien, técnicamente al pueblo ecuatoriano, con argumentos técnicos. Luego de 2 días del debate presidencial, la candidata González habló del hecho en un conversatorio con jóvenes e influencers en Quito. En una de sus intervenciones, González mencionó que hay una reacción negativa en la sociedad cuando las mujeres que sufren violencia levantan la voz. La exlegisladora sostuvo que lo único que hizo fue exigir respeto a su rival, sin embargo, por su reacción, dice, fue llamada histérica.
Por otro lado, en su encuentro con los jóvenes, González aprovechó para llamar al diálogo y a la unidad. Agregó que el país necesita un cambio urgente, especialmente en materia de seguridad. También, la abogada habló sobre temas relacionados a la minería y la educación superior. Seguimos con las noticias. Verónica Abad le reitera a José de la Gasca: esta sanción no implica mi remoción de cargo y menos mi destitución. El gobierno no podría nombrar una vicepresidenta temporal que reemplace a Verónica Abad hasta que se ejecute la suspensión de sus derechos de participación. La vicepresidenta Verónica Abad Rojas, quien este martes fue notificada de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que ratificaría su suspensión de derechos de participación, envió un mensaje al ministro de Gobierno, José de la Gasca. En una entrevista en el programa La Contra, Abad se dirigió a de la Gasca: esto es un mensaje para el señor ministro de Gobierno. Yo le puedo decir que esta sanción no implica mi remoción de cargo, ministro, y menos mi destitución, por lo que no cabe considerar ausencia temporal, o la ausencia de fuerza mayor que ahora se están inventando el tema. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, precisó, este 25 de marzo, que Abad no ha sido destituida, sino que al ser sancionada con la suspensión de estos derechos políticos, estará inhabilitada para ejercer el cargo de vicepresidenta. Suspenderle los derechos no significa destitución. El efecto de la suspensión al estar inhabilitada es una razón de fuerza mayor que configura la ausencia temporal. Esta sentencia es inapelable, por lo que el derecho de pataleo no existe, dijo. Respecto a la sentencia del TCE, Abad también señaló que el presidente, Daniel Noboa, está a las puertas de cometer peculados si no hace uso de la licencia y si encarga la presidencia a algún ministro. Seguimos con las noticias. Riesgo País se redujo levemente luego del debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González. Antes del careo, el indicador se ubicó en 1.547 puntos el viernes y para el martes cerró en 1.492 unidades, según el Banco Central. El indicador de Riesgo País se ha reducido a día seguido después del debate presidencial entre la candidata del correísmo, Luisa González, y el candidato presidente Daniel Noboa, que se llevó a cabo la noche del domingo, 23 de marzo. Antes del careo para la segunda vuelta electoral, el viernes, 21 de marzo, el Riesgo País cerró en 1.547 puntos. Para el lunes bajó a 1.511 puntos y al martes descendió a 1.492 puntos, de acuerdo con registros del Banco Central del Ecuador. Es decir, entre el viernes y el martes el Riesgo País bajó apenas 55 puntos. El indicador es elaborado por el banco estadounidense de inversión JP Morgan. Es una suerte de termómetro que mide las expectativas de los mercados internacionales ante la capacidad que tiene un país para honrar sus obligaciones. Mientras más alto sea el puntaje, se supone que hay más riesgo de impago. El indicador se disparó luego de la primera vuelta. El 6 de febrero marcó 901 puntos, cifra récord en más de 2 años. Pero al 10 de febrero, un día después de la primera vuelta, trepó a 1.162 puntos, reflejando el nerviosismo de los mercados ante la incertidumbre de quién ganará las elecciones presidenciales. Desde entonces el Riesgo País ha ido en ascenso, empujado por las tensiones políticas internas. Para el 7 de marzo el indicador llegó a los 1.503 puntos básicos y aunque una semana después, el 13 de ese mes, bajó a 1.497 unidades, nuevamente volvió a subir. Expertos han explicado que la tendencia al alza del Riesgo País responde a que tenedores de deuda externa del Ecuador han decidido vender sus posiciones, provocando una caída de los precios de la deuda y aumentando la rentabilidad de los bonos. Los ecuatorianos volverán a las urnas por la segunda vuelta electoral el domingo, 13 de abril. Seguimos con las noticias. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, participó la tarde de este martes en un conversatorio con 150 jóvenes emprendedores e influencers en la capital, en donde expuso su plan de trabajo. Los participantes hicieron preguntas sobre temas relacionados a educación, extractivismo, empleo y seguridad. Esta fue la única actividad de la candidata, quien este lunes también se reunió con la Fundación Alemana FES para fortalecer su plan de seguridad. Y el presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Guayaquil, participó en el lanzamiento del proyecto Valoración Docente que se realizó en la unidad educativa Juan Emilio Murillo, sur de la ciudad. El programa está dirigido a cerca de 5.000 profesores que se beneficiarán con estabilidad y reconocimiento de sus roles. La primera fase se aplicará en el régimen Costa Galápagos. El concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia no se realizará hasta que se dé la renovación del Consejo de la Judicatura. Al menos esa es la decisión del titular de ese organismo, Mario Godoy. Sin embargo, una de las vocales explica que esto responde a cálculos políticos. Designar 11 jueces y 15 conjueces para la Corte Nacional de Justicia se ha convertido en un interminable pendiente del Consejo de la Judicatura. Y el problema es que el concurso para nombrar a los mejores magistrados
seguirá sin ver la luz. El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, confirmó que no se realizará el concurso hasta que no se lleve a cabo la renovación de esa institución. Lo más prudente es que todos los lineamientos empiecen con el nuevo consejo y consideramos que el nuevo consejo con sus nuevas autoridades levanten de manera responsable los insumos técnicos. Que lo que me parece a mí es que sí están en un cálculo de ver qué es lo que sucede, mucho más ahora que estamos en etapa electoral, qué es lo que sucede para tomar las definiciones. Según la vocal Solanda Goyes, la decisión de no llevar a cabo el concurso es unilateral del presidente de la Judicatura, pues desde su vocalía incluso se ha presentado ya un proyecto de reglamento para que este tema pueda avanzar. Y ninguno de los procesos lo ha puesto en conocimiento del Pleno y los ha detenido. Es decir, esta paralización, esta inmovilidad del Consejo de la Judicatura es responsabilidad del presidente Mario Godoy. Y aunque el presidente de la Judicatura reconoce que hay problemas por la falta de jueces, dice que es más importante que el concurso se lleve a cabo bajo estudios técnicos. Y debe partir sobre todo por el análisis de las renovaciones en los tercios. Además de la lentitud y paralización de concursos, la Judicatura vive una crisis interna. Según Goyes, el presidente del organismo ha generado una constante inestabilidad. Apenas tiene 8 meses en el cargo y tiene ya 5 directores de talento humano encargados que los cambia a su capricho. Y las decisiones a la interna de la Judicatura serán aún más complejas. Bueno, con esta nueva disposición migratoria de Donald Trump, las tensiones se crecen con diferentes países, pero uno de sus principales históricos aliados, que son los países europeos, comenzaron también a tener problemas. Por eso, en Europa, varios países actualizaron sus alertas de viaje para los Estados Unidos. Esto fue esta semana después de la detención de varios ciudadanos europeos, incluidos alemanes, a la llegada en los aeropuertos norteamericanos. Bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania afirmó que se está tomando en serio los recientes incidentes con viajeros alemanes y la actualización de la alerta surge después de los informes de 3 ciudadanos alemanes detenidos en los puntos de entrada de Estados Unidos, incluido un titular de la tarjeta verde. 2 de ellos regresaron a Alemania y en respuesta a los incidentes, el Reino Unido también revisó sus alertas de viaje, advirtiendo sobre la estricta aplicación de las leyes de inmigración estadounidense. Finlandia emitió también una actualización similar, advirtiendo que incluso los documentos de viaje válidos podrían no garantizar la entrada según las políticas estadounidenses actuales, y también funcionarios franceses revelaron recientemente que un investigador francés que viajó a Estados Unidos para una reunión fue hallado por agentes fronterizos estadounidenses con mensajes de chat que criticaban las políticas del gobierno estadounidense al ingresar al país, y como resultado le confiscaron su equipo, le prohibieron la entrada al país y fue deportado al día siguiente. Con mucha más información en 8 AM nos vamos ahora a los Estados Unidos, porque el gobierno de Donald Trump, respecto a su política migratoria, decidió que va a revocar el estatus legal temporal de más de 500.000 de inmigrantes de 4 países, de Cuba, de Haití, Nicaragua y también de Venezuela. Esto va a ser a partir del próximo 24 de abril. Van a quedar cancelados los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación de aproximadamente 532.000 inmigrantes, personas que ingresaron legalmente a los Estados Unidos bajo el programa de libertad condicional humanitaria de, su predecesor Biden, ¿no? Bajo la era Biden habían ingresado estas más de 500.000 de personas. Un aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional indicó lo siguiente: las personas en libertad condicional sin una base legal para permanecer en Estados Unidos después de la finalización de los programas de libertad condicional tienen que salir del país
antes de la fecha de finalización de su libertad. Según este mismo aviso, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Knoem, está revocando las protecciones legales porque ha concluido que ni razones humanitarias urgentes ni un beneficio público significativo justifican la presencia continua de extranjeros en libertad condicional bajo estos programas y, por lo tanto, los propósitos de dicha libertad condicional se han cumplido. Creo que el debate presidencial, y en lo personal creo que los debates enriquecen un montón la democracia en tanto y en cuanto sea de ideas y no de personas. Lo dejamos muy claro, creo, en el primer debate, ¿no? Donde más bien faltó el tiempo para poder hablar mucho más a profundidad de... Porque, por supuesto, tú siempre tienes que dar un análisis de la problemática, ¿cierto? Compaginar con esa problemática para luego ofrecer una solución. De lo contrario, tú tal vez ves una problemática donde tu electorado no lo ve. Sin embargo, cosas que me llaman muchísimo la atención a mí, es como la candidata que representa el socialismo del siglo XXI tiene tan corta memoria en el tema, por ejemplo, de educación, que es uno de mis fuertes, yo como profesora durante 7 años, como docente, no darse cuenta que el hilo conductor de la destrucción del sistema educativo de este país vino de la mano no solo del adoctrinamiento, que sí salió un poco en el debate presidencial la palabra, y todos lo sabemos, hay profesionales maravillosos en Ecuador, no me malinterpreten, cubanos y venezolanos, pero durante el socialismo del siglo XXI, las universidades de la costa y algunas de las sierras que ya han tenido un poco libertad para salir de ese encierro, fueron dadas a profesores que venían de un adoctrinamiento como el de Cuba y que aún lo aplican en provincias como en Manabí. Y eso es cierto. Ellos destruyeron el sistema educativo y destruyeron a nuestros jóvenes, no solo por la tabla de consumo de drogas, sino al sacar cívica, al dejarlos sin la necesidad de entrar al bachillerato con una especialización, que era una manera para tú prepararte para la vida. Y eso te lleva a las propuestas, ¿no? Cómo zafar de este lío. Para mí algo que me espeluznó fue escuchar a la candidata que representa a un gobierno totalitario. Porque, ojo, dos palabras que ahorita escuchamos mucho en esta conversación es autoritarismo y totalitarismo. Y hay que ser conscientes de la diferencia que tiene cada uno. Un gobierno autoritario es aquel que ejerce con todo su poder decisiones que tal vez no son muy populares. Pero un gobierno totalitario, que es lo que propone el socialismo del siglo XXI, tiene controlados todos los poderes del Estado a través de órganos como el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, es increíble que esta candidata que representa un proyecto totalitario, del que ya vivimos sus totalitarismos durante los 10 años, cierre el debate hablando de libertad. O sea, hay que tener cara en esta vida para hablar de libertad. Poco más y no, tranquilos, no los vamos a perseguir. Discúlpenme, pero aquellos que vivimos el socialismo del siglo XXI en nuestra juventud adulta o ya de adultos sabemos que quien piensa distinto a ellos no tiene espacio en este país. Ahora, a mí sí me llamó la atención que el primer eje haya sido educación, como dice usted, ¿no? Porque no era un tema que se había tratado en los debates previos, ¿no? Pero yo entiendo que sí es un tema que le preocupa especialmente a la población. Ahora, la realidad del debate es que el debate se fue por otro lado, ¿no? Ahí empezaron a hablar de la tabla de drogas, hablaron lo del ordeño, en un momento la candidata González mandó a hacer una prueba antidoping al presidente, es decir, no escuchamos en ese punto ningún la otra ganó una beca en economía. ¿Sí? Ningún tipo de propuesta, al menos que usted haya escuchado alguna propuesta en ese punto. Realmente, como te explico, en realidad cuando tú estás en un debate y es un reto enorme, tienes que pasar por estos 3 lugares, ¿no? Identificar la problemática, empatizar con ella y proponer una solución. Sin embargo, la problemática lamentablemente está en la herencia, te lo puedo decir yo, del daño que se le ha hecho al sistema educativo de este país, que tiene graves impactos en nuestros jóvenes y es el motivo por el cual las mafias hoy reclutan a niños tan jóvenes como de 11 o 12 años. Entonces, esto tiene un hilo conductor que habla también de la reparación del tejido social que tú puedes muy bien llevar por otros temas. Sin embargo, sí, definitivamente no hubo el espacio para poder dar soluciones específicas, porque por supuesto es que es descarado que la Revolución Ciudadana se jacte de poder resolver un problema del cual ellos son responsables. Andrea, buenos días, qué gusto verte. Vamos, Pocho. Si es que gana el presidente Daniel Noboa, ¿ha conversado contigo en la posibilidad de que tú colabores con su gabinete entrante en tantos ámbitos en que te puedes desenvolver, como ministra de Gobierno, una opción, como ministra de Medio Ambiente, otra? En definitiva, pues eres una persona que incluso ha mostrado preparación para gobernar un país. Como candidata a la presidencia puede ser parte de cualquier cartera importante del presidente entrante si es que fuera Noboa, porque evidentemente si es que gana las elecciones de Luisa González, no, gracias. Vas a estar diametralmente opuesta. Exacto. Esa podría ser una opción que quisiera saber si que la has conversado, o la otra, te vas por línea independiente, crear un nuevo partido, participar en próximas elecciones seccionales o esperar las elecciones nacionales. ¿Cuál es un poco tu norte político, Andrea? Rescatar el país. Ahorita se necesitan las manos más preparadas. Claro, pero mira, siempre en lo dispuestos. puntual, en lo político, en lo conceptual sí, ya. Siempre dispuestos a ayudar. País, pero en lo exacto, en lo preciso, ¿cuál es tu camino? Nosotros creemos que este proyecto de país se usa en las mejores manos y los más expertos. No es necesario fungir un título de ministerio como para poder ayudar. Siempre estamos con las manos abiertas y, como tú bien lo dices, un proyecto político agrupa muchos pensamientos distintos en libertad, porque te puedo decir que definitivamente hay cosas que se pueden mejorar y me encantaría poder hacerlo. No es necesario que tal vez lo haga desde un punto o desde un lugar visible o público como tal. Sin embargo, queda claro que dentro del otro proyecto político no habría absolutamente nada que hacer. Cuando nosotros, cuando ya pasaron estas elecciones y hablamos de un movimiento político local, lo hacemos porque vemos la necesidad de que exista el espacio verde liberal
Es algo muy nuevo, recién se está viendo en Europa, en el Parlamento Europeo, y no nos estamos haciendo los europeos, sino que realmente fue reconfortante hablar con la Unión Europea y entender que hay toda esta tendencia ya sucediendo en Europa, un poco respondiendo a lo que le pasó a Alemania con este verde izquierda muy radical, que ahora pues tiene este efecto rebote que va a la otra extrema de la derecha. Este espacio verde liberal habla más de un proyecto muy amplio donde haya el espacio para que podamos conversar de qué es sostenible, pero empezando por lo financiero. Entonces, más que convertirse en una tarjeta para poder participar en una seccional, este es un proyecto que se lo debo a mucha gente que no encuentra su espacio en estos momentos en la política como está. Porque ya solo ser verde, liberal, no tienes ninguna cabida en los partidos políticos o en el pensamiento político del país como está planificado. Pero siempre dispuestos a ayudar, Porcho. En este momento el país, tal como lo dije con el tema de Esmeraldas, necesita los más capaces. Podemos tener diferencias, podemos tener diferentes maneras de llegar, pero creo que hasta queda claro que ambos candidatos en sus diferencias compartían un objetivo, por ejemplo, generar más empleo. Lo que no deja claro la candidata del socialismo es que ellos van a generar más empleo desde la parte pública y tendremos de nuevo un Estado obeso que secuestra el voto, porque en el momento que más del 50% de la población trabaja para un gobierno se llama el secuestro de la democracia. Y tampoco nos faltó que quede muy claro que la otra propuesta, que a pesar de que es centro-izquierda, entre comillas, y en esto cito cómo se autoclasifica el proyecto de ADN, sí habla pues de una producción de empleo desde el lado privado, donde lo hemos visto porque se han hecho alianzas público-privadas. Entonces, son detalles importantísimos. Ambos quieren generar empleo, sí, pero en un proyecto quiere hacer un Estado obeso, que ya sabemos lo que sucede, donde desaparecen aquellas instituciones que pueden darle contrapeso, porque eso sí es totalitarismo. Se van a tomar la asamblea. Tienen la asamblea tomada, nunca se fueron. Hablan de que no están en el poder desde hace más de 8 años, pero jamás se fueron de la Asamblea Nacional y tienen un montón de representantes en las locales. Entonces, de haberse ido, nunca se han ido. Lo que no han tenido de nuevo es el Ejecutivo. Todo lo demás lo tienen tomado. Entonces es importante que tal vez en el debate no dejan claro que pueden compartir objetivos, pero el fin no justifica los medios y ya sabemos cómo llegan ellos a esos objetivos. Andrea, bienvenida a Punto de Orden. María Sol Pons. Vamos, María Sol. Tú mencionabas que la candidata Luisa González, representante del socialismo del siglo XXI, afrentosamente o paradójicamente cierra el debate hablando de libertad. Así es. Existe la teoría de que el momento en que el socialismo del siglo XXI coopta la presidencia de la República está para quedarse de largo, es decir, muy similar a lo que pasa en Venezuela, que tienen 25 años de una dictadura, un pase en manos entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Crees tú que esa es una amenaza real o crees que es un fantasma, como el correísmo lo menciona? No, creo que es la misma semilla de lo que vemos y no hay que perder este hilo conductor, ¿no? Diego Borja, el binomio de Luisa, va al ALBA, se convierte en el representante del gobierno de Correa cuando Hugo Chávez propone esta nueva moneda, ALBA, el proyecto Sucre. Su tesis es la punta del iceberg. Yo creo que, por ejemplo, la candidata del correísmo se equivoca cuando ella dice que sus representantes de asambleístas, políticamente correctos, hablan de un tema que no dominan y hablan de una moneda paralela. Por el contrario, ellas están demostrando que son excelentes alumnas de su proyecto político. Este proyecto político nace en los amaneceres de Hugo Chávez y está continuando a través de un proyecto que, mira, el socialismo, yo no estoy diciendo que el socialismo ha fracasado a nivel mundial, tal vez el socialismo europeo sí ha funcionado, pero el socialismo latinoamericano ha dejado una huella a lo largo de Latinoamérica que ya no se puede tapar con un dedo. Cuando ella responde que sí... ¿Una huella de qué? De destrucción, de corrupción, de caos, de adoctrinamiento, de pérdida total para nuestros recursos no renovables y nuestros jóvenes. Cuando ella acepta que tiene que reconocer el gobierno del dictador Maduro, porque tiene que enviar de regreso a los venezolanos que de manera, según ella, ilegal han migrado. Ella, en primer lugar, no necesita reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para enviar de regreso a inmigrantes ilegales. Trump lo está haciendo sin reconocer el gobierno de Maduro. Y en segundo lugar, fueron ellos los que pusieron la ciudadanía universal en la Constitución de Montecristi. Y luego pidieron que se borre incluso como requisito el pasado judicial de estas personas. Entonces, ¿de qué estás hablando cuando tú mismo eres el causante de este tema? Yo no creo que Luisa es socialista. Yo creo que ella como persona no tiene ni un pelo de socialista, te voy a decir la verdad. Creo que ella representa el anclaje al poder que tienen como proyecto político porque nunca lo dejaron de tener. Simplemente les falta la presidencia, porque todo lo demás siempre lo han tenido cooptado.